Ecuador y Perú concretan más de 30 acuerdos en cita binacional. Movimientos paraguayos apoyan lucha contra Chevron. Avanza el malecón de San Lorenzo. Ambato cuenta con moderno centro judicial. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Saludos cordiales a las amigas y amigos que siguen el informativo El Ciudadano al Día para conocer cómo avanza la patria. Un saludo especial a los ecuatorianos que residen en el exterior. Tras más de 8 horas de reunión, el 7º Gabinete Bilateral Ecuador-Perú celebrado en Piura, encabezado por los presidentes de cada país, Rafael Correa y Ollanta Humala, respectivamente, dejó más de 30 acuerdos y convenios en diversas áreas y sectores, sobre todo en beneficio fronterizo. Con éxito culminó el 7º Gabinete Binacional Ecuador-Perú, encabezado por sus jefes de Estado. Fortalecer los niveles de seguridad en la frontera fue uno de los temas abordados. Un esfuerzo compartido, coordinado, para combatir ese gran mal que nos azota a los países andinos, que es la minería ilegal. Más de 30 convenios bilaterales se firmaron a beneficio de ambas naciones. Salud, vialidad, conectividad energética, proyectos sociales son algunos de los compromisos suscritos. Y la paz requiere el desarrollo. Y ese desarrollo es lo que hoy día estamos tratando de construir a través de los más de 30 puntos de acuerdos. El presidente Correa manifestó que quedan sentadas las bases para construir la ciudad binacional en Huaquillas y Aguas Verdes. No solo ausencia de violencia, de balas, de guerra, sino presencia también, presencia de desarrollo, de igualdad. El primer mandatario también expresó la necesidad de fortalecer la lucha contra la minería ilegal, el contrabando de hidrocarburos, armas y trata de personas. Actuar en conjunto contra esa clase de delitos, contra esa clase de crimen organizado, algo que hace unas pocas décadas, insisto, era impensable. Al finalizar el encuentro, el prefecto de Loja y el gobernador regional de Piura entregaron sombreros de paja toquilla a los mandatarios. En el Ministerio de Relaciones Exteriores se suscribió el acuerdo entre la Unión de Naciones Suramericanas y el Gobierno del Ecuador relativo a los privilegios e inmunidades de los integrantes de la misión electoral para las elecciones seccionales que se realizarán el 23 de febrero de 2014 en el territorio ecuatoriano. El instrumento permitirá salvaguardar la independencia de los observadores en el ejercicio de sus funciones durante el proceso electoral. Los suscriptores fueron el canciller Ricardo Patiño y Jennifer Van Dijk Silos en representación de la presidencia pro tempore de UNASUR. Es la segunda ocasión que el gobierno ecuatoriano solicita a UNASUR su participación a través de una misión de acompañamiento y observación electoral. Ahora estamos suscribiendo fundamentalmente el acuerdo sobre inmunidades para garantizar que quienes participan en esa misión tengan toda la potestad y la protección institucional del Estado ecuatoriano para desarrollar con absoluta libertad sus actividades de observación electoral en nuestro país. La solidaridad a escala internacional se palpa cada día más con Ecuador por el caso Chevron Texaco. Esta vez en Asunción, Paraguay, los movimientos sociales decidieron crear una plataforma para dar a conocer los desastres cometidos por la transnacional petrolera. La solidaridad a nivel internacional se palpa cada día más con Ecuador por el caso Chevron Texaco. Esta vez en Asunción, Paraguay, tierra fértil y de gente amable, los movimientos sociales decidieron crear una plataforma para dar a conocer los desastres cometidos por la transnacional petrolera. Apoyo y solidaridad a la resistencia, lucha social y legal que han impulsado las comunidades afectadas por la contaminación tóxica que provocó la corporación norteamericana Chevron Texaco en la región amazónica del Ecuador y los posibles peligros que representa para todo el sistema de los acuíferos del sur del continente. Quiero dejar expreso el agradecimiento de la Embajada del Ecuador y a través de mis palabras como representante del Estado ecuatoriano, de todo el pueblo ecuatoriano, para estos muchachos que nos han ayudado mucho en esta causa.
Este compromiso por parte del pueblo paraguayo va más allá. Karina Rodríguez, vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados de la Nación Guaraní, informó que presentó un proyecto ante el Congreso para que la actuación de Chevron sea repudiada. Esto no va a tener el rostro de una o dos personas, sino que tiene que tener el rostro de una América Latina indignada con el manoseo histórico al cual fuimos sometidos, y el caso Chevron tiene que ser hoy uno de los símbolos de ese manoseo. Así que muchísima fuerza. De esta manera, estudiantes, políticos, organizaciones medioambientalistas y progresistas se comprometieron desde esta tierra ubicada en la zona central de América del Sur a seguir concientizando a su pueblo sobre los daños de la compañía que contaminó a 2 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana. Cuando parecía ser feliz. El ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Pedro Jaramillo, estuvo en el cantón San Lorenzo, al norte de Esmeraldas, para constatar los avances que tiene la construcción de la segunda etapa del Malecón San Lorenzo como parte del proyecto de intervención territorial que tiene a cargo el Midubi hasta el 2015. Se prevé que el gobierno nacional invierta alrededor de 80 millones de dólares para transformar a San Lorenzo con la construcción de varias obras como el malecón escénico, viviendas, relleno sanitario, obras de salud, educación, deporte, alcantarillado y agua potable. Al momento se destinó cerca de 2,5 millones de dólares para la culminación del malecón, que tiene el 87% de avance en su segunda etapa. Tenemos una programación hasta el 2015 que vamos a ver cómo la aceleramos para que efectivamente San Lorenzo, el objetivo del PITI es un cambio radical de la ciudad. En Latinoamérica, los golpes de Estado o los intentos por hacerse del poder no han estado alejados de su realidad. En los últimos años, países como Honduras y Venezuela lo han vivido, lo que ha dejado grandes experiencias a la región. Así lo señalaron representantes de estas dos naciones dentro del Simposio 30S, Jornadas de Reflexión, Acción, Estado, Democracia y Participación Política, que se cumplió en Ciespal. Aunque lo vivido en junio del 2009 en Tegucigalpa, Honduras, fue uno de los episodios más repudiados de la vida democrática de ese país, hoy el pueblo hondureño atraviesa por una etapa de cambios y se ha enrumbado en el camino que busca la integración regional. El golpe de Estado fraguado en contra del presidente Manuel Zelaya dejó grandes lecciones. La lección quizás más importante es que no podemos nunca subestimar la capacidad de un pueblo para responder a su propia historia y a su propia reconstrucción. Una historia parecida vivió el pueblo venezolano cuando en abril del 2002 militares insurrectos sacaron por la fuerza al presidente Hugo Chávez del Palacio de Miraflores y afirmaron que existía un abandono del poder. Que en nuestro país fue un golpe mediático, fue un golpe que fue direccionado, monitoreado por los medios de comunicación. La lección más importante, entender que el tema del imperialismo no era una entelequia, que era una realidad que ahí se materializó. Ecuador no ha sido ajeno a este tipo de actos que atentan contra la democracia de una nación. Sin embargo, estos tres países guardan un factor en común, y es que el rol de la ciudadanía fue fundamental. Ese fue el caso del Ecuador, el 30 de septiembre de 2010. El pueblo ecuatoriano mostró un heroísmo que todos sospechábamos. Ver a la ciudadanía dispuesta a ir a rescatar a su presidente nos recordó a un pueblo que en Honduras se alzaba para el retorno de su presidente. Que es un pueblo que quiere a su presidente, que lo cuida, que lo respeta y que hizo lo que hizo el 30 de septiembre del 2010. Tanto Rodas como Osorio fueron parte del Simposio 30S, Jornadas de Reflexión, Acción, Estado, Democracia y Participación Política, que se desarrolló en Ciespal. La participación de las mujeres en los comicios electorales Ecuador 2013-2017 se denomina el primer encuentro internacional de mujeres en lo público. Para dar detalles sobre el mismo, varias de las organizadoras convocaron a una rueda de prensa. La participación de las mujeres en las esferas públicas ha aumentado. Desde los inicios de esta gestión presidencial son varias las damas que se integran a la gestión de la política y organización pública. Por eso algunas representantes se manifiestan. Para nosotros es importantísimo analizar cómo el avance de la mujer en la esfera pública, en la revolución ciudadana se ha acrecentado. Contar con ellas para que participen y de esta manera garantizar que todas las políticas públicas aterricen en los territorios y que las mujeres sean partícipes y actoras.
El objetivo es compartir experiencias y motivar la participación de las mujeres en la política. Nuestra aspiración es poner al debate que este nuevo bloque regional sudamericano también incorpore el enfoque de género. Este lunes, desde las 9 horas hasta las 17 horas en el Salón Mejía, Lequerica, en el Palacio Legislativo, se desarrollará este encuentro internacional. Agenda cultural, costumbres, tradiciones y vivencias del pueblo ecuatoriano llenarán de sentimientos al pueblo quiteño. Cada viernes durante todo este mes de noviembre con el grupo de danza Saruimanda y la obra Quiteñadas en el Palacio Arzobispal a las 19:30. El Consejo de la Judicatura inauguró el Centro Judicial Penal de Ambato. Desde allí administrarán justicia 5 jueces y juezas, 35 colaboradores administrativos y 3 defensores públicos. Tungurahua se está convirtiendo en el ariete de la transformación de la justicia en el país y lo ejemplifican su buen desempeño en la realización de audiencias. El 99% de las audiencias en materia penal se realizan. El anuncio lo realizó el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, durante la inauguración del Centro Judicial Penal de Ambato el martes 12 de noviembre. En este marco, el titular de la Judicatura explicó que el constante desarrollo de Ambato exige servicios judiciales de calidad. Por tal razón, el Pleno del Consejo creó el Tribunal Único de Garantías Penales de Tungurahua, integrado por 6 jueces y juezas. Todos los servidores de la función judicial que trabajan en estas instalaciones modernas y funcionales deberán servir con eficiencia y cordialidad a los aproximadamente 400.000 compatriotas afincados en los cantones Ambato, Mocha, Ceballos, Píllaro y Tizaleo. En lo que nos compete, debemos garantizar el derecho de las personas y los jueces y juezas deben conocer y resolver toda denuncia que se presente con la mayor agilidad, evitando la impunidad. En su discurso, el presidente Yalc manifestó que la inauguración del servicio judicial en este centro penal también es un homenaje a la ciudad de Ambato en sus 193 años de independencia política. Este centro judicial beneficiará a más de 330.000 habitantes de Ambato. Tiene un área de 3.302 metros cuadrados de construcción en 4 pisos. Cuenta con 6 salas de audiencia equipadas para cumplir con la oralidad procesal. Hay una cámara de Gesell que evita el contacto de la víctima con el presunto agresor. El centro está ubicado en la calle Tarqui, entre Ayacucho y Avenida Bolivariana, sector del mercado mayorista. René Ramírez, secretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, dio a conocer los logros alcanzados en estas áreas durante la gira realizada por países europeos y sobre la creación de las universidades Yachay e Iquiam. El titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología presentó algunas novedades, entre ellas varios de los puntos discutidos por la ciudadanía. Vamos a trabajar potencialmente en laboratorios conjuntos, ¿no? Para el tema farmacológico. En el propio CNRS se presentaron universidades francesas que les interesa trabajar con nuestras universidades. Yachay se crea con una mirada estratégica en el marco de el proceso de industrialización que está viviendo el Ecuador. Y sobre el nuevo régimen académico de educación superior. El cambio global, el cambio general, aquí es pasar de un sistema universitario basado en la enseñanza, cuyo centro es el profesor, a un sistema basado en el aprendizaje. No es que se elimina la investigación, en ninguna parte se dice eso. Se está eliminando una forma de investigación que es la tesis de grado. La gira a Europa dejó varios resultados, entre ellos la firma de un convenio con Finlandia para compartir los factores del modelo de educación exitoso europeo. En este convenio también interviene el ministro de Educación. Las pruebas internacionales de evaluación del aprendizaje sean tomadas en el Ecuador. En el 2015 iniciaremos por primera vez una evaluación PISA. La especialización, la investigación científica y el rigor académico seguirán siendo las bases de estas instituciones. Agenda cultural,
Cuenca se engalana con la inauguración del Festival de Cine La Orquídea, con el auspicio de la Prefectura de la Azuay, en el Teatro Carlos Cuevas Tamariz, a las 20:30. Contará con la presencia especial del director ecuatoriano Sebastián Cordero. El festival se llevará a cabo del 15 al 22 de noviembre. En lo internacional, Bolivia piensa erradicar los cultivos excedentes de hoja de coca para evitar que sean empleadas para el narcotráfico. Estas y otras noticias internacionales en el siguiente resumen. Bolivia, aunque la hoja de coca no es ilegal, tiene como objetivo erradicar los cultivos excedentes con el fin de evitar la posibilidad de que sean desviados y usados para fabricar cocaína. En Chile, las transnacionales mineras establecidas en ese país explotan el 70% del cobre, pero entregan al Estado chileno solo 12.000 millones de dólares. Y aunque la industria minera genera grandes riquezas, sus trabajadores pertenecen a los peores remunerados del mundo. Andreina Tarazón, titular del Ministerio Venezolano de la Mujer, aseguró que el gobierno bolivariano garantiza el respeto a las mujeres. Esto lo aseguró en el marco del 4º encuentro de ministras y altas autoridades de la mujer del Mercado Común del Sur, Mercosur. Llegamos al final del informativo El Ciudadano al Día. De mi parte, los espero en la próxima edición. Hasta pronto.